de hoy nuestra sesión. Pues gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias te damos porque hasta aquí nos has traído el día de hoy. Gracias porque tú nos das la oportunidad de seguir aprendiendo acerca de cuáles son estas victorias en nuestra alma, en nuestro espíritu que tú nos has dado y cuáles son los ámbitos que tenemos que rendir y que entregar para poner delante de ti en todo momento, Señor. Que nuestro espíritu esté dispuesto, nuestra mente también accesible y a guardar, y que tu Espíritu Santo guarde y grabe las verdades que debemos de aprender para que se vuelvan una realidad de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues la clase pasada estuvimos hablando acerca de la autojustificación, un tema muy importante porque la autojustificación proviene de una situación que necesitamos identificar y recordemos que el mecanismo de, por así decirlo, de identificación que tenemos como hijos de Dios siempre va a ser la oración, ¿sí? Es la oración porque ahí es donde nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo el entendimiento, la sabiduría, cuando Él nos redarguye, nos habla, nos corrige y nos lleva a identificar aquellas áreas que necesitan ser rendidas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con la autojustificación? Es la manera en la que humanamente nosotros queremos tener la razón de algo que hemos dejado de lado, ¿sí? A lo mejor algo que hemos dejado de ser o de hacer, ¿sí? Y que la mayoría de veces se excusa justo en eso, en pretextos que no tienen razón, que no tienen sentido, ¿ok? Ahora, no quiero que nos quedemos únicamente en pensar que la autojustificación tiene que ver con cosas que no hacemos, tiene que ver con cosas de nuestra alma, importantes, ¿sí? De nuestro espíritu, que deben de ser trascendentes en nuestra vida. Entonces, vamos a ir profundizando en esto. Muchas veces el tema de la autojustificación está a flor de piel porque se volvió un hábito en nosotros, ¿sí? Es como una reacción inmediata, como un reflejo, como para defendernos, como para no quedar en evidencia, para no sentirnos avergonzados, para no quedar mal, ¿sí? Y si pensamos en esas razones, entonces, ¿cuál es la verdadera raíz de la autojustificación? Y esta es el orgullo. O sea, no quiero reconocer que fallé, no quiero reconocer que se me olvidó, que me equivoqué, que no estaba bien, que no fue correcto, que procedí mal, ¿sí? Se dan cuenta que el tema es entonces el orgullo. Me cuesta trabajo reconocer cuando hago o pienso o soy algo que va en contra, ¿sí? Pues puede ser de una responsabilidad, puede ser de un llamado, puede ser de algún área de mi vida en la cual Dios ya me había dicho que tenía que cambiar, que entregar, que rendir, ¿sí? Entonces, el asunto es este. ¿Qué sería lo contrario de esto? Y podríamos pensar la humildad. ¿Pero qué crees? La humildad ya es un fruto de otra semilla. ¿Ok? Entonces, si la autojustificación es el fruto de una semilla que se llama orgullo, entonces, ¿cuál sería la semilla de la humildad para poder, no, para dejar de ser orgullosos? ¿Ok? Vayan llevando el hilito de esto, ¿sale? Entonces, ¿cómo se resuelve de fondo, el tema de la autojustificación? Va a ser, y se los mencioné en la clase pasada, va a ser comiendo pastos frescos y alimentándonos de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto? Ahorita lo vamos a descubrir. Sí, entonces, comer pastos frescos.
alimento diario que sale de la boca de Dios, ¿ok? Esa es, porque yo quiero preguntarles algo. Cuando tú te estás autojustificando de una situación, ahí les va el ejemplo que les he venido manejando, el tema del perdón. Cuando tú estás en una postura o cuando estamos en una postura de no perdonar a alguien y nos justificamos, nos autojustificamos por las razones, causas, pretextos y lo que sea. Y de pronto el Espíritu Santo nos empieza a redarguir y nos empieza a confrontar y nos empieza a decir, ¿cómo sucede esto? ¿A través de qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que el Espíritu Santo nuevamente nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir? Una, a través de la palabra. Otra, a través de la enseñanza, sea que la de algún maestro o algún pastor, ¿no? Y chispas, te cae el 20 o nos cae el 20. Y la otra, en la comunión personal y en la oración, ¿no? ¿Dónde nos habla el Espíritu? Digo, nos habla en todo momento, yo lo sé, pero cuando disponemos nuestra atención y nuestros oídos, pues ahí, ¿no? Ahí es donde viene y dice, oye, tienes que este pendientito, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces empieza esta revolución en nuestro ser acerca de hacer caso de esto? De, ojo, me están diciendo, me está hablando el Espíritu Santo, Dios me está diciendo que tengo que. ¿Será Dios que me está diciendo? Todavía preguntamos, ¿no? Bueno, pues es ahí donde sucede esto. Entonces, hay algo que debemos de identificar. Yo les hablé la vez pasada del rey Adonisedec, ¿recuerdan? ¿Qué significa el Señor de la justicia? Pero en este sentido de autojustificación, ¿ok? Entonces, esta situación nos debe de llevar a encontrarnos con qué es lo que realmente está alimentando la autojustificación, si no, entonces, ¿cómo se quita la autojustificación? O sea, cuando nos duele el estómago, sí, te puedes tomar una pastillita, pero si te vuelve a doler y te vuelve a doler y te vuelve a doler, dices, a ver, espérame, ya no es nada más la pastillita. Tengo que ir al médico para que me diga qué me está provocando el dolor de estómago. Ajá. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo se alimenta la autojustificación. Y este gobernante, este rey que se quiere o que se ha querido establecer en nuestras vidas de autojustificación que se llama Adonisedec, que es el ejemplo que vimos en Josué, necesita morir, necesita desaparecer de nuestra vida. ¿Cómo vamos a llegar a este punto? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos agarrándole el hilito a este asunto? Bueno, entonces, fíjense bien. Refiriéndonos a los pastos verdes, a las aguas frescas, ¿no? Si se fijan, a lo largo de la Biblia, en toda la Biblia, desde Génesis 1, bueno, cuando ya está el huerto del Edén, hasta el final de Apocalipsis, donde habla acerca en Apocalipsis, ya miren, se los voy a leer, ya en el 22, donde termina Apocalipsis, donde habla acerca de este árbol, de donde vamos de la Nueva Jerusalén y todo esto, ¿no? Habla acerca de un árbol, ¿ok? Dice, a ver si lo encuentro, aquí está. 22:14 dice, bienaventurados todos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, ¿sí? Agua, árbol y pasto, ¿sí? Para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Sí? Hasta ahí llega, o sea, esta analogía o esta referencia simbólica tan importante acerca del árbol, de los pastos, de las aguas, de estar junto a corrientes de ríos, ¿sí? Es altamente valiosa e importante. Cada vez que ustedes lean una referencia de la que sea,
Así sea un hecho histórico, así sea de algún personaje del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, lo que sea donde refiera pastos, árboles y agua, es alimento, ¿ok? Es verdad de Dios. Ahora, ¿dónde habita Satanás? ¿Dónde opera Satanás? En el desierto. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó con la tentación de Jesús? Ese es un buen ejemplo. Satanás opera en la sequedad, en donde no hay alimento, donde no hay palabra de Dios fresca, donde está muerta la voz del Espíritu. ¿Sí? Entonces, fíjense, les voy a dar algunos ejemplos. Cuando estaba el pueblo de Israel en Egipto, ¿cuál fue la instrucción que les dio Dios? Coman el cordero y lo sacaré de Egipto. Eso les dijo el Señor. Celébrenme fiesta porque yo pondré a sus enemigos bajo la planta de sus pies. En otra referencia, coman de mí y estaré con ustedes todos los días. O sea, ¿quién es el pan de vida? ¿Sí? ¿Quién es el pan de vida? Es Cristo. Ajá. Entonces, siempre va a estar referido al tema del alimento. Ahora yo te pregunto, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué calidad de alimento estamos comiendo? ¿Cuántas veces al día comemos? ¿Estamos comiendo o estamos desnutridos? ¿Ok? Bien. Entonces, identificamos al enemigo aquí en esto. Identifiquemos cuál es realmente el enemigo. No nos vamos a hacer guerras imaginarias, ¿ok? Donde andamos viendo demonios y cosas todo el tiempo. Aquí el asunto de la victoria espiritual en el alma tiene que ver con la autojustificación. O sea, no es un asunto del diablo, es un asunto de mi persona. ¿Se dan cuenta? O sea, ni al diablo se le había ocurrido poner tantas excusas. Y el diablo, wow, qué creativo el hermano. ¿Sí? Ya se inventó unas bien buenas, ¿no? Ni tan siquiera es eso, ¿ok? Entonces, si vamos a hablar desde el enfoque humano y de aquellas cosas que nosotros tenemos que corregir, ¿se acuerdan que les hablé de Maceda? ¿Sí? ¿Se acuerdan que leíamos que Jesús le da la instrucción de ir a Maceda, ya ahí en Josué 10, si no me equivoco, por ahí andaba el asunto? Sí, entonces, Maceda significa ir a los lugares de pastos donde toda operación huye. Donde hay pastos frescos, Satanás huye. Donde hay palabra diaria fresca, Satanás huye. Él no va a llegar a hablar, él no va a llegar con sus mentiras, él no va a llegar con sus ataques si en nosotros hay palabra fresca todos los días. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegue, el dardo de fuego, como dice la palabra, va a caer en una tierra llena de agua, llena de verde, no en un pasto seco. Si un dardo de fuego llega en un pasto seco, ¿qué crees que va a pasar? Se va a súper incendiar, ¿no? Entonces, los dardos del enemigo que va a seguir enviando a nuestra mente a través de los pensamientos, a través del desánimo, a través de la mentalidad de pobreza y de escasez, a través de la problemática de nuestras mentes, de nuestros conflictos personales, pues no van a prosperar. No quiere decir que no los vamos a tener. Ok, llega y luego lo identifico y luego no prospera, se apaga. ¿Cómo se apaga? En el momento en que yo tengo una palabra fresca que identifico y digo, claro que no. Yo soy una hija amada de Dios. Dios me guarda y me preserva de la enfermedad. No voy a dejar que este pensamiento de muerte, de temor, tome control de mi vida. ¿Sí? No voy a permitir que el temor entre. No le voy a dar lugar. ¿Pero por qué? Porque hay una palabra fresca, hay una palabra vigente, hay una palabra vigente en mí, no caducada, no obsoleta, no arranciada, rancia. ¿Han probado el aceite rancio? Si tú cocinas con aceite rancio,
aunque tu carne, tu pollo, tu verdura, lo que sea, esté bueno y fresco, vas a ver rancio todo, ¿sí? Entonces, las tinieblas operan, como les dije, en lugares desérticos, ¿ok? Ahora, la clase de hoy tiene que ver con lo siguiente, cómo conectar con las personas correctas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que nos podemos volver personas problemáticas? ¿Sí? Y que ese es un síntoma de una, bueno, yo lo voy a decir así como en sentido positivo. Ese es un síntoma de algo que tiene que ser ganado y trabajado en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ser una persona problemática es siempre estar en el lado o en la parte negativa, fracasada, y no estoy hablando de que tienes que ser rica y delgada y que a todos les caigas bien y súper amiguera y buena onda. No, no, no estoy hablando de nada de eso, sino de que siempre hay un conflicto en tu espíritu. Siempre hay una duda, siempre hay una incertidumbre. No logras llegar o no logramos llegar a la plenitud de Cristo pese a nuestra circunstancia de vida. ¿Ok? Esta es la verdad. Entonces, ¿qué sucede? Que yo necesito no solamente ir a los lugares de pastos, sino rodearme de gente que esté comiendo pastos frescos. ¿Sí? Necesito rodearme de personas también, por eso les estoy hablando de conectar con las personas correctas. ¿Cuáles son las personas correctas? ¿Ok? Bien, vamos a leer Josué 10:24. Josué 10:24, de hecho es sobre el mismo capítulo que hemos estado estudiando cuando viene la derrota de los amorreos. Dice, bueno, voy a leer desde el 22. Dice, entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos 5 reyes, ¿ok? 5 reyes, identifiquemos, los reyes significan los que deben ser, estas áreas que deben de ser derrotadas en nuestra vida, ¿sí? Ya hablamos acerca de, recordemos, autojustificación, una mentalidad de pobreza y escasez y doble ánimo, autojustificación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, ok. Dice, y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes, al rey de Jerusalén, ojo con esto, al rey de Hebrón, tiene un significado, y al rey de Jamut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. ¿Ok? 5 reyes. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acérquense y pongan sus pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Saben qué significan los cuellos de los reyes? Y subrayenlo. Yo lo voy a subrayar. Y ahorita voy a leerles una referencia del Nuevo Testamento donde también viene esto. Dice, ahorita les voy a decir, y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos, y Josué les dijo, no teman, ni se atemoricen, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos sus enemigos contra los cuales pelean. Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Ahí les va, esto es una cosa tremenda, subrayen maderos. Maderos. Bien. El significado del cuello es el orgullo. ¿Cómo es una expresión altiva? ¿Cómo expresamos altivez? ¿Cómo expresamos orgullo? ¿Qué expresión corporal hacemos?
levantamos la cabeza, el cuello. Así es. Exactamente. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando el apóstol Pablo habla acerca de los pies, hace referencia al Evangelio. ¿Recuerdan? ¿Sí? Los pies del Evangelio. El Evangelio que conozco es el que se humilla, el orgullo, es el que humilla el orgullo que opera en nosotros. ¿Qué es lo que va a vencer al orgullo? ¿Qué va a vencer al orgullo? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ajá, ¿qué es el Evangelio? La vida de Cristo en la tierra. Cristo mismo humillándose, haciéndose hombre y siervo para mostrarnos en qué consiste la verdadera humildad. Ese es el Evangelio. Y entre más puro y entre menos manipulado esté, y entre más profundizado esté, más comprenderemos acerca de cómo derribar el orgullo y por lo tanto la autojustificación en nuestras vidas. ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? A ver, me gustaría escucharles. Sí, bueno, para mí tiene mucho sentido, ¿no? Porque a mí me sucedió igual una situación, digo, a un lugar donde voy a tomar unas clases de natación, ¿no? Una persona que perdió unas paletas y tomó, o sea, buscando pues entre los aditamentos que teníamos, levantó mis paletas, ¿no? Y yo me quedé, ay, ¿ahora qué pasa, no? Y viene hacia mí y me dice, ¿estas son tus paletas? Le digo, sí. O sea, ay, dices que yo perdí las mías y no, le digo, pero pues esas son mías. Entonces, yo a otra persona, vaya, una de las señoras que también va a esas clases, que hemos hecho amistad, ¿no? Le digo, oye, le digo, le digo, ¿y por qué levantó mis paletas, no? O sea, yo así como dudando, ¿no? Y le digo, pues, quién sabe qué traía, ¿no? Que no sé qué. Pero finalmente yo me di cuenta que yo estaba dudando de esa persona, de que se las robara o se las llevara, ¿no? Entonces me di cuenta de eso y la verdad yo no me quería dar cuenta de eso, o sea, yo decía, no, pero pues yo la verdad, ¿cómo voy a pensar eso? ¿Cómo voy a decir algo acerca de eso? Y no, pues yo soy hija de Dios. Y resulta que ya, ahora sí que ya en oración le dije a Dios, Dios, perdóname, porque yo la verdad, o sea, estaba siendo orgullosa y no quería reconocer que sí había pensado que esta persona se quería llevar mis paletas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí Dios fue muy claro conmigo y inmediatamente me puse a leer los proverbios y leí una parte de los proverbios que iba así de acuerdo a lo que estaba pasando en mi corazón y dije, Señor, perdóname, ¿no? Pero era orgullo porque yo en algún momento no quería reconocerlo, ¿no? Claro. Ok. Bien, así es. Entonces, entre más conocemos del Evangelio, más nos humillamos, ¿sí? Más bien se humilla, más bien este orgullo que opera en nosotros, ¿ok? Sí, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Procurar comer pastos frescos, procurar profundizar en el Evangelio de Cristo, ajá, para que esta verdad se vuelva una realidad. Anoten esas dos palabras, verdad, flechita, realidad. ¿Ok? Ahorita lo vamos a desglosar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con estos reyes? Dice que fueron puestos sus pies sobre estos cuellos, los cuellos de los reyes, ¿para qué? Para decirles, yo soy el que hoy tiene el control. ¿Sí? Ajá. O sea, Cristo en mí es el que ahora pone el control sobre todo orgullo que se quiera levantar en mi vida o mantenerse en mi vida. ¿Sí? Orgullo. Bien, y dice que después de que les cortaron las cabezas, los colocaron en maderos. ¿Qué significa el madero? ¿Qué significa el madero? El madero significa obediencia. ¿Ok?
Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El madero representa obediencia, son códigos que debemos de tener claros. Cada vez que leamos en la Biblia madero o que haga esta referencia de ir al madero o de rendir en el madero o de construir con madera, es obediencia. Entonces, ¿dónde muere el orgullo? En la obediencia. No en el argumento, no en la autojustificación, no en que yo quiero tener la razón, no en que yo estoy bien. ¿Ok? Entonces, el orgullo muere en la obediencia. Ahí pierde efecto. Bien, entonces estos reyes les ponen el pie sobre el cuello, que es todo orgullo rendido al Señor, les cortan las cabezas y esas cabezas son colocadas en el madero. Luego dice, fíjense qué tremendo, qué profético esto, dice en el 10:27 de Josué. 10:27 dice, y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en una cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen allá hasta el día de hoy. ¿Qué representaba esto? La sepultura de Cristo. Esos 5 reyes que fueron llevados, primero que les pusieron el pie en el cuello y luego que les cortaron la cabeza y las llevaron al madero, después fueron sepultados en una tumba y no resucitaron. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que esto tiene un significado bien tremendo. O sea, ¿de qué se trata entonces? De que todos estos aspectos de nuestra alma, ¿a dónde tienen que ser llevados? A la cruz y morir. Y nunca más volver a ser utilizados como un recurso. Nunca más. Necesitamos renunciar a esto. Es algo radical, ¿ok? No es una opción para nosotros. Si queremos avanzar como iglesia, si queremos madurar como iglesia y si queremos ser la expresión de Cristo, entonces tenemos que renunciar completamente a esta práctica. Así es. Y me lo digo a mí misma, ¿ok? Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Segunda de Corintios 4 al 5. Ay, ya quité la cita. Ay, ya la había apartado. Espérenme. Ay, ¿qué dice? Aquí está. Segunda de Corintios 10, sí, 4 al 5 dice lo siguiente. Dice, bueno, en el 3 dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque para militar en la carne como hijos de Dios, vamos a echar mano todo el tiempo de la autojustificación. Es que no me pude controlar. Es que yo necesitaba. Es que tiene tanto tiempo que estoy solo o sola. ¿Sí me explico? Entonces, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, no. ¿Qué hace un militar? Obedece a las órdenes de su señor. Entonces, aunque vivimos en un cuerpo, no obedecemos a las órdenes de nuestra carne, ¿ok? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ahí va, o sea, ¿a quién estoy sujeta? ¿Quién es mi Señor? Pues Dios, y Él es más poderoso en mí y eso me permite destruir toda operación y toda fortaleza que me quiera gobernar en la carne. Y obviamente también en el alma, porque no separamos una cosa de otra, ¿ok? Dice, derribando argumentos y toda altivez. ¿Sabes qué es un argumento o una autojustificación? Eso es un argumento. ¿Sí? Y toda altivez, ¿qué es toda altivez? Todo orgullo. ¿Estamos de acuerdo que toda altivez es todo orgullo y todo argumento es autojustificación que se levanta en contra del conocimiento de Dios porque resulta ser que yo sé más que Dios? Ahora, ¿no? Porque tengo el argumento y estoy con una actitud de orgullo, de creer saber
de querer ser prudente o sabia, perdón, en mi propia prudencia, en lo que yo creo que es mejor. ¿Y saben qué? Perdón, pero nos pintamos solas para eso. Nos pintamos, y lo digo como mujeres, ¿eh? De verdad. De verdad que yo creo que esa es una de las áreas que más trabajo nos cuesta ceder y entregar. ¿Sí? O sea, sí, adelante, Aurora. Es que muchas veces caemos en actitudes de orgullo sin que nos demos cuenta. Sí, ¿Puedo comentar algo sí, rapidísimo? claro. Yo un día fui al mercado, la verdad iba de mal humor, me gustan los cacahuates, llegué con un señor que vendía cacahuates y estaba en el piso, con su puesto. Entonces yo Ajá. le dije, dime un cuarto de cacahuates. Y me dice, pruébelos primero. Le digo, no, dime el cuarto. Dice, pruébelos primero. Entonces tomé los cacahuates, los abrí y me los eché a la boca. Y me dijo el señor, eh, le voy a dar el cuarto de cacahuates, pero antes le voy a decir cómo se abre un cacahuate. Y yo dije, Ok. ay, señor, ¿qué Ay, le por pasa? favor, estas alturas de la vida. Sí, digo, ni que fuera la gran ciencia, fue lo que yo dije. Digo, ay, pero como vi que no me los iba a dar, le digo, bueno, está bien, lo que quería yo era irme. Digo, ¿qué puedo Ya, enseñar? Cómo abrir un cacahuate. Entonces me ajá. enseñó, los cacahuates se abren así y oprime la parte de Ah, arriba y la sí. parte de abajo. Y luego lo abre y no tiró una basurita. Entonces dije yo, Ah. ups, me dio mucha pena porque él tenía algo que enseñarme. Y yo, Sí. en mi orgullo, me di Ese, cuenta. Sí, sí ujú, me di cuenta y le pedí perdón a mm, Dios de verdad, porque digo yo, perdóname Dios, todas sí. las personas a veces, Este, esto es algo que vamos, con lo que voy a cerrar precisamente, que nosotros debemos de estar dispuestos y dispuestas a seguir aprendiendo permanentemente, porque eso va a derribar nuestro orgullo. Ajá, justo. Porque tú dices, ay, ¿yo qué voy a aprender todavía de abrir un cacahuate? No, ni que fuera la ciencia. Pues, ¿qué crees? Sí, hubo una técnica que aprender, ¿no? De cómo abrir los cacahuates. Claro, mira, qué buen ejemplo diste, tan sencillo, pero bien. Ok, bien, vámonos. Están en 2 Corintios 10, del 5 al 6. Si alguien me puede ayudar a leerlo otra vez, por favor. Del 5 al 6, Eri, Sí, perdón, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿qué tal? Subrayémoslo, miren, yo ya le puse, ni modo, no me gusta rayar la Biblia, pero ahora sí lo hice. Derribando todo argumento, o sea, toda autojustificación y toda altivez, o sea, todo orgullo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo? Lo llevo cautivo ese pensamiento de creer saber más que Dios al madero, a la obediencia a Cristo. Y estando, díganse esto, estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Cómo se castiga toda desobediencia? Así de por mi culpa, por mi culpa. No. Se castiga sirviéndole a Dios para que Él me perdone. No. Se castiga obedeciendo, o sea, haciendo todo lo contrario de la desobediencia. La desobediencia se castiga haciendo obediencia. ¿Sí? Ajá. Dice, coma, cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, pero si ya estoy obedeciendo, Señor, ¿tengo que obedecer más? Sí, sí tenemos que obedecer más. Porque nuestra obediencia nunca se va a comparar a la obediencia de Cristo. ¿Cuál fue la obediencia de Cristo? Ir a la cruz. Entonces, nuestro proceso de obediencia tendrá que seguir
aumentando, creciendo. Por eso dice prontos para detectar, decir, ay, no, espérame, alto, no, tengo que corregir esto. Rápido, no me tengo que esperar. No puede pasar más tiempo, ¿sí? Hasta ahí este versículo. Entonces, cuanto más escuchamos el evangelio y aumentamos la calidad del estudio de la palabra, traemos una mayor humillación al orgullo que mora en nuestra alma. ¿Ok? Un ejemplo bien sencillo del evangelio. Bien sencillo. El sermón del monte. ¿No es una gran lección? Todo el evangelio de Cristo, y no estoy hablando nada más de Juan 3:16, sino todo el evangelio, nos va a mostrar el cuadro completo acerca de la justicia de Dios en nosotros. O sea, cuando yo entiendo, que eso se los dije la vez pasada, y me he revelado que yo ya fui justificada en Cristo, no necesito estarme autojustificando, necesito ser obediente, reconocer el error y ser obediente. Punto. En eso se resume todo. Reconocer el error porque ahí muere mi orgullo y obedecer para que muera el orgullo. Y se vuelve una práctica cotidiana. ¿Por qué me cuesta trabajo? Porque no lo practico. ¿Por qué me hago corajes? Porque no lo practico. Es como cuando haces ejercicio. Yo soy pésima para hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando lo intento, pues, ¿cómo creen que me pongo? Pues me duele todo, ¿no? Al otro día. ¿Por qué? Porque no lo practico. ¿Ok? Entonces, sí tiene que ver con una ejercitación. Entonces, el asunto de la oración, vuelvo al inicio desde la primera lección, que la oración es el mecanismo y es el órgano de identificación donde yo puedo identificar la autojustificación. Entonces, ahí es donde yo voy delante del Señor, yo entrego, yo rindo, pero después viene la otra parte, la acciono, la activo, la entreno, si no, de nada sirve. Cuando logramos resolver esto de la autojustificación, ahora ahí les va. La experiencia de la enfermedad. Yo la puedo transmitir, yo la puedo impartir, yo, Erika, de la misma manera, o de la salud, ¿sí? O de la fortaleza en medio de la prueba de la enfermedad. ¿Creen que yo la puedo impartir mejor que Aurora? ¿Mejor que Edith? ¿Mejor que muchas que han pasado y experimentado en carne propia el gran desafío de la enfermedad, de creerle al Señor? Igual Male también, ¿no? Que ha dado en algún momento testimonio. Entonces, no, yo no. ¿Por qué? Porque aunque ellas no son doctoras, ¿sí? Pero ya lo vivieron. ¿Ok? Entonces, si hubiera alguien a quien compartirle acerca de la experiencia de cómo crece la fe y la fortaleza y la esperanza en medio de la enfermedad y cómo se experimenta un milagro, ¿qué crees? Ellas son las indicadas. Ajá, ¿por qué? Porque aunque no son doctoras, ya lo vivieron, ya lo portan, ya lo pueden impartir. Así como yo he tenido en mi vida personal otras victorias y otros testimonios, que ya no es una palabra de teoría, sino una realidad en mí que yo puedo impartir, pues así cada uno tendrá diferentes testimonios y particiones que Dios nos ha habilitado a lo largo de la vida, donde Dios nos ha permitido superarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo te pregunto, ¿tendrás algo que dar? ¿Tendrás alguna victoria del alma que compartir? Yo creo que todas tenemos. Sí, Y no claro. porque me fue bien,
No porque lo hice bien, sino porque verdaderamente pude experimentar una verdad de Dios hecha realidad en mí. Esa es la gran diferencia. Ese es el verdadero testimonio. Ajá. O sea, algo que podía ser teoría se vuelve una realidad. Ajá. Bien, ahora vamos al siguiente punto. Entonces, en medio del quebranto, en medio de la enfermedad, podemos experimentar la vida de Dios de tal manera que aun cuando encontramos a personas que sufren y padecen, ¿sí? Hay una impartición de ellos a nosotros. Miren, la experiencia que tuvimos este fin de semana en el campamento Alas, eso fue para mi vida. Una impartición de un testimonio de esperanza y de victoria que aún en medio del padecimiento de la enfermedad, muchas familias están logrando con la ayuda de Dios. ¿Sí? No son doctores, no son doctoras, pero el testimonio de cómo Cristo está obrando en ellos una realidad de vida es evidente. Es el evangelio puro. No es un libro. No es un libro, ¿ok? Y me refiero a esto, no es un libro. Pero si esta verdad no se vuelve una realidad, entonces ¿cuál es el testimonio de Cristo en mí? No más soy maestro de la palabra, pero maestros hay un montón. Hay licenciaturas de teología en escuelas seculares que no tienen nada que ver con Dios. Letra muerta. Solo conocimiento. Y puede haber en la iglesia y en las congregaciones mucho conocimiento, pero poca realidad de vida. Por eso necesitamos involucrarnos en el servicio de la misericordia, de la compasión, porque si no, entonces, ¿dónde muere mi orgullo? A ver, no es que yo voy a servirles, no, es que en mí tiene que morir el orgullo. En mí tiene que brotar la generosidad. En mí tiene que brotar Cristo. Entonces, yo crucifico esta parte de orgullo, de soberbia, de dureza, de lo que ustedes quieran, y me expongo a un ámbito donde voy a morir. ¿Sí? Voy a morir. ¿Sabes? Solo yo sé lo que me cuesta trabajo. Bueno, solo Dios y yo sabemos lo que me cuesta trabajo. Y si yo estoy siendo un hijo dócil y dispuesto a ser obediente, entonces voy a exponerme a esos ámbitos donde yo sé que no me gusta. No me gusta. Y le soy sincera, a mí no me gusta ver personas enfermas. ¿Sabes por qué? Porque me duele. Y ese es un sentimiento que a mí me cuesta trabajo enfrentar. No porque yo haya experimentado ese dolor, sino porque yo lo siento muy profundamente. Y me incomoda. Es absurdo, ¿sí? Pero se lucha con eso. Habrá otros a los que no les causa ningún conflicto, ¿sí? Como por ejemplo, a mí ir a las cárceles no me genera problema. Y hay quienes no soportan ir a una cárcel a servir. Pero estar con gente que tiene un padecimiento, que tiene una condición de vida o una enfermedad, ay, Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque para mí es injusto. Para mí es una injusticia. ¿Sí? No debería de existir, pero existe. Entonces, ¿qué es lo que Dios está trabajando en mí? No puedo decir que es orgullo, pero sí a lo mejor cierta dureza que he generado en mí como para poner una barrera y no sienta tan feo. ¿Sí me explico? Es como un poco difícil de entender, ¿sí? O más bien yo de explicarlo, más bien. Ok, pero bueno, al final cada quien y Dios sabe cada una con qué batalla. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, el Evangelio de Cristo revelado en nuestras vidas conduce todo orgullo a la obediencia de Cristo y como resultado, ¿qué vamos a hacer? Obramos en justicia. ¿Dónde quedó la autojustificación? Desapareció. ¿Qué va a ser lo contrario? La justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, en el momento en que yo
empiezo a comprender en qué consiste el verdadero evangelio, que es mostrar y expresar a Cristo, mi orgullo, mi soberbia, todo, tiene que morir porque es entregada a la obediencia, voy y hago lo que el Señor me está pidiendo y ahí entra la justicia de Dios, opera. ¿Sí? Entonces ya no soy yo haciendo buenas obras. Es la justicia de Dios operando en la vida de alguien que necesita conocer el testimonio de Cristo. Así opera esto. Así opera. Así es como los cristianos expresamos a Cristo. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasó con Adán? Esto es también un buen punto. ¿Qué pasó con Adán? Adán tenía, más bien, nació de la justicia de Dios. Adán nace de la justicia de Dios para mostrar, para que el Padre y para que Cristo y para que el Espíritu Santo se expresen y se manifiesten en una creación de paternidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Adán, ese es el origen y el deseo del corazón del Padre para crear a Adán, mostrar su paternidad, dar a conocer a su hijo, mostrar el poder del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Pero Adán, por voluntad, decide desobedecer, ¿sí? Y decide autojustificarse. Y entra en una condición y en una mentalidad ya limitada, corrompida, de escasez. ¿Ok? Eso es lo que operó en él. Y entonces, Adán operaba en estos dos reinos. En la autojustificación de sus obras, ¿sí? Cuando le reclama a Dios, la mujer que me diste, ahí él ya se está autojustificando. No fui yo, no asumo la responsabilidad, fue mi mujer. Ahí ya empieza a haber una autojustificación ante Dios, ¿sí? Y se vuelve un productor de problemas y se vuelve experto en la autojustificación. ¿Qué es lo que después hace Caín con Abel? Igual, se esconde, se autojustifica, Dios le pregunta y le dice, pues, ¿qué yo tengo que andarlo cuidando? ¿No? ¿Tengo que andar, soy guarda de mi hermano acaso? Eso le dice. Y no se hace responsable tampoco de esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el asunto de la autojustificación es algo que viene desde el inicio. Fue una condición heredada espiritualmente a la humanidad. Pero si nosotros hemos nacido en Cristo y si somos nuevas criaturas y si estamos en un proceso de conocer el Evangelio, tendría que haber, no, más bien no tendría que haber. Hay un cambio de naturaleza en nosotros, hay un cambio de ADN que nos va a permitir poder avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Dónde queda entonces? Vamos a ir terminando. Ok. ¿Dónde queda la obra del Espíritu Santo? ¿Sí? Yo les dije al inicio que así es como va a operar. ¿Cómo vamos a conectar con personas que estén comiendo, que estén alimentándose de pastos frescos? ¿De quién es esta responsabilidad? Número uno, en lo personal, es nuestra responsabilidad buscar pastos frescos, ¿sí? Pero el Señor asignó a los pastores. ¿Cuál es la labor del pastor? Pues llevar a sus ovejas a los pastos frescos y tener pastos frescos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el lugar indicado? La congregación. ¿Por qué congregarnos es importante? Porque vamos a ir a comer todas las ovejitas a los pastos frescos. Ajá. Cuando yo me desvinculo de la iglesia, corro el riesgo de ir a meterme a comer pastos de otro terreno, de otra cosa, pastos malos, pastos echados a perder, pastos que no tienen los nutrimentos necesarios. Eso es lo que sucede. Ese es el riesgo, ¿ok? De cuando nos vamos cuando nos independizamos o cuando nos cortamos del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la congregación.
Ajá, ese es el riesgo. Entonces, bien, tomamos entonces, ¿cuáles son los pastos frescos? Pues tomar de la palabra. La palabra fue inspirada por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre enseñar, que el Espíritu Santo nos enseña la verdad y el Espíritu Santo nos enseña la realidad de Dios? Les dije hace rato, verdad, flechita, realidad. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice la palabra. ¿Sí? Y esta verdad, el Espíritu Santo más bien nos guía, esa es la palabra, a toda verdad. ¿Ok? Pero esa verdad que hemos aprendido, que es a través de la Biblia, así textual de la Biblia y del estudio de la Biblia, ya sea por nuestra propia cuenta, en nuestra comunión, o ya sea cuando estamos en la congregación o en un tiempo de enseñanza, se puede quedar ahí, solo en un conocimiento de la verdad. Yo conozco la verdad, ok, pero ¿en qué momento esa verdad pasa a ser una realidad en mi vida? Ah, eso es diferente. Ahora, ¿una es opuesta a la otra? No. ¿Una es diferente a la otra? No. Es graduar. Primero es la verdad en mi vida, que la estoy aprendiendo, que la estoy conociendo, salgo de la ignorancia, salgo del engaño, salgo de la mentira a través de la verdad, del estudio de la palabra, pero tiene que haber una transición donde yo vivo, donde yo llevo a la práctica, donde yo experimento esa verdad y se vuelve una realidad en mi vida. Y al ser una realidad es el ejemplo de lo que les dije de la enfermedad. Yo puedo saber de la enfermedad, pero no va a ser una realidad hasta que yo lo vivo y lo puedo compartir a otros. Entonces, verdad, flechita realidad, flechita impartición. Ajá. Es el ejemplo que les di hace rato de la verdad. ¿Lo recuerdan? Bien. Entonces, la verdad de Dios está expresada de muchas maneras. A ver, ¿cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios de que Él es creativo, lo podemos ver en la naturaleza. La verdad de Dios de que Él es amoroso y es un padre cuidadoso, podemos ver en cómo Dios se ocupa de alimentar a los pajaritos. Un ejemplo, ¿sí? La verdad de Dios es que nosotros podemos ver su magnitud y su poder cuando vemos cuando nace un bebé y cómo se forma un bebé. ¿Sí? Ahí podemos ver la verdad del amor, de la paternidad, de la bondad, de la misericordia de Dios, ¿ok? Bien. Pero de eso a que yo experimente y Dios sea una realidad de amor, una realidad de provisión, una realidad de muchas cosas en mí, es gradual, se va complementando, se va desarrollando. Ajá. Entonces, cuando yo encuentro y descubro estas verdades y se vuelven una realidad en mi vida, entonces ya la cosa va siendo más interesante, ¿sí? El espíritu de verdad y el espíritu de la realidad es el mismo. La diferencia aquí está en que esa verdad se vuelve una realidad en mí, ¿ok? El Espíritu Santo tiene una labor múltiple. Él nos lleva a que conozcamos la verdad para vivir en su realidad, ¿sí? Entonces, cuando yo doy un testimonio, ahí yo comparto acerca de la verdad que se volvió una realidad en mí. Entonces, yo no puedo dar testimonio de algo que no es realidad en mí, sino entonces, pues es puro rollo, ¿no? ¿Ok? Bien. Bien, entonces, ahí vamos con lo siguiente. Nosotros
si nosotros nada más nos llenamos de la verdad de Dios, comiendo pasto, y nunca lo ponemos en la práctica, es como una vaca que solo come pasto, pero nunca produce leche. ¿Qué va a pasar con esa vaca? Pues le van a dar cuello y para que sirva para comida, ¿no? Para carne y ya. Las vacas cuando ya pierden su función de dar leche, pues ¿qué les pasa? Pues se van a morir, o sea, la sacrifican, pues para que se siga aprovechando. Sí, digo, a lo mejor es un ejemplo así medio raro, pero el proceso no termina en la verdad, sino en la realidad del propósito. Ahora, ¿para qué o a qué nos va a llevar esto? Al perfeccionamiento, a la perfección en Cristo, a llegar a tener la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es el propósito final? Llegar al destino. ¿Cuál es el destino? La perfección en Cristo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo va siendo este proceso? ¿Sí? Entonces, es importante que esta verdad se vaya dosificando en nosotros de la manera correcta. Si está manipulada, no es verdad. Por eso es importante tener cuidado del pasto que estamos comiendo. No un pasto manipulado, sí, alterado genéticamente, ¿sí? Porque nos va a inflar pero nos va a llenar de toxinas, ¿no? Hablar de un evangelio de la prosperidad es puro, no es puro, está contaminado, ¿ok? Nosotros no aprendemos el evangelio para... Ahora, que haya prosperidad como consecuencia, ¿sí? De la vida abundante que nos da Cristo es muy diferente a manipular un evangelio donde te dice que si das dinero, te va a ir mejor. Dios va a estar contigo, te va a ir bien. Eso es un evangelio manipulado. Ese es un pasto alterado. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Entonces, necesitamos, bueno, bien, voy cerrando con esto. La verdad y la realidad, entre la verdad y la realidad, la transición, ¿saben cuál es? Les hablé de una transición entre verdad y realidad del evangelio, la obediencia, que es lo que leímos en 2 de Corintios, ¿ok? Necesitamos ser obedientes para que la verdad se haga realidad en mí, ¿ok? Entonces, fíjense, yo no había visto esto y no lo había comprendido hasta ahorita. ¿Por qué las cartas y todo lo que se escribe de los apóstoles, todas las cartas de Pablo, Pedro, Juan y todo esto, después de los evangelios, por qué siguen teniendo una vigencia tan impactante en nosotros? Les voy a decir por qué. Ellos aprendieron la verdad de la ley. Ellos aprendieron la verdad del Pentateuco. ¿Estamos de acuerdo? Porque era lo único que estaba escrito. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero ellos escribieron todas las cartas y todo lo que viene después de los 4 evangelios de una realidad vivida. Ajá. Por eso sigue siendo tan impactante como que yo lo estoy viviendo, como que a mí me pasó, como que ahorita lo estoy entendiendo. Porque lo que fue una verdad para ellos en la ley, que pudo ser solo como una teoría, se volvió por el Espíritu Santo una realidad en ellos. ¡Wow! Y entonces, como ellos lo estaban viviendo por la obra del Espíritu Santo que les fue impartida, por eso fue tan tajante y tan radical y tan determinante la venida del Espíritu Santo, si no hubieran existido las cartas, si no hubiera habido apóstoles. No hubiera habido una bola de manipuladores, ¿sí? Que de las victorias pasadas y de los recuerdos empezaron a hablar de Cristo, pero Cristo no era una realidad en ellos. Eso hubiera pasado. Entonces, cuando escuchamos un evangelio adulterado, ¿qué estamos escuchando? Una palabra de una persona que no vive en la realidad de Cristo.
que solo está usando una verdad para manipular a alguien para un fin o un beneficio personal. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene este impacto y esta vigencia tan tremendo el Evangelio y las cartas? Porque es una realidad impartida, escrita en palabras. Eso es el Evangelio y eso es las cartas de todos los apóstoles, la vida escrita de los apóstoles, la experiencia de vida que pudieron ya ellos impartir y plasmarla en un documento. Entonces, si a mí viene Aurora y quien sea que haya tenido una experiencia de salud divina y que siga viviendo en esa verdad presente, que ahora sí es una verdad presente, la salud divina, y que puede tener sus altibajos de pronto y lo que sea, y viene, y yo empiezo con una situación también de enfermedad, ¿quién mejor que ella para decirme, oye, esta es la verdad de Dios hecha realidad en mi vida y te voy a decir cuál ha sido la experiencia en Cristo? Ay, va a cambiar totalmente. No es la experiencia únicamente la humana, sino la que trasciende, la que tiene un propósito eterno. ¿Sí? De esa magnitud es esto. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense bien qué tremendo. Por la vida en Cristo, el primogénito, seremos una generación capaz de humillarse en los términos de la fe y del poder ante una sabiduría y una inteligencia que Dios nos ha dado para impartirle a las naciones. O sea, a razón de que la vida de Cristo habita en nosotros, el primogénito de la creación, o sea, el que pudo tomar la primicia de toda esta verdad hecha realidad cuando Él se hizo hombre, cuando la puso en práctica, nosotros vamos a poder tomar de Él también esta experiencia de vida que como generación nos va a habilitar para ser sabios, inteligentes delante de Dios y de los hombres. Por eso, una nación que nace del corazón de Dios, que no es solamente la nación de Israel geográficamente, sino la que nace del corazón de Cristo, del Padre, es una nación que está en la tierra y que no va a ignorar la obra de la cruz y que va a poder ser la expresión, ¿sí?, de Cristo, donde no va a operar el doble ánimo, donde no va a operar una mentalidad empobrecida y de esclavitud, y donde va a tener la autoridad sobre la autojustificación. ¿Sabes qué? Donde quiera que lleguemos, y lo digo en fe y teniendo la certeza en mi corazón de que así vamos a ser nosotros y en ello estamos, donde quiera que lleguemos vamos a impactar. Donde quiera que lleguemos vamos a trastornar. Donde quiera que lleguemos vamos a hacer luz y sal. Y ahí va a entrar la justicia de Dios. Ahí entra la justicia de Dios, donde ya no hay autojustificación, donde ya no hay doble ánimo, donde ya no hay una mentalidad de pobreza y de esclavitud. Ahí es donde operan los hijos de Dios. ¿Y no será que esto puede suceder en cualquier esfera, en cualquier ámbito, dentro y fuera de la iglesia? Claro, de eso se trata. De eso se trata. ¿Ok? Bien. Termino con esto. Nos quedamos en Josué 10:36. Sigan leyendo este capítulo de Josué, por favor, para que vayamos adelantando. Josué 10:36 dice, ay, espérenme, estoy en segunda de Corintios. Josué 10:36, después de que sucedió esto de que sepultaron en la cueva con una piedra a estos reyes, dice, subió luego Josué y todo Israel con él a Eglón, a Hebrón. ¿Recuerdan que uno de los reyes era Eglón, de los que le cortaron la cabeza? Y la combatieron y tomándola, la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada, como había hecho en Eglón, así la destruyeron,
con todo lo que en ella tenía vida. Después volvió Josué y todo Israel con él sobre Debir y combatió contra ella y tomó a su rey. Bueno, hasta ahí. Subió a Eglón, a Hebrón. O sea, mató al rey de Hebrón, pero tuvo que ir a matar al rey de Eglón. ¿Saben qué significa Hebrón? Montaña humana. Israel es la verdad de una nación terrenal, símbolo de la realidad de una nación espiritual que es la iglesia. ¿Ok? Israel es una nación terrenal, símbolo de una realidad espiritual que es la iglesia. La iglesia es la realidad espiritual donde son enfrentadas todas estas batallas. O sea, el Señor nos dejó el ejemplo de Israel, que es una verdad histórica que ha existido y que existió, para tomar esos principios de verdad que operaron en la iglesia, en la nación de Israel, para tomarlos nosotros en una realidad espiritual que es la iglesia, que es el Israel espiritual. ¿Sí? Vamos llevando en paralelo esto. Entonces, el asunto de Hebrón es una montaña enseñada. Muchísimo se habla de Hebrón, se predica acerca de Hebrón, ¿sí? Muchos predicadores la utilizan porque tiene una gran riqueza, pero es importante que nosotros podamos definir qué significa Hebrón en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a dejarlo hasta aquí, pero les voy a pedir que busquen en la Biblia referencias de Hebrón, ¿ok? ¿Cómo? Montaña humana. ¿Qué significa esto en nuestra alma? ¿Qué es lo que debemos de trabajar? ¿Sí? Ya ubicamos Jericó, que es el doble ánimo. Ya ubicamos ahí, que es esta parte de la autojustificación, ¿sí? Ahora vamos a identificar Hebrón, que es otro rey, ¿ok? Otro gobierno que quiere estar sobre nuestras vidas. ¿Bien? Bueno, entonces quiero hacerles la gran pregunta. ¿Cómo han podido ustedes procesar esta enseñanza ahorita en su vida? ¿Cómo la han experimentado? Lo que hasta ahorita llevamos, 4 clases, si no me equivoco. ¿Alguien ha podido conectar o identificar algo y ha podido tomar acción en ello? Porque si no nos vamos a quedar igual. Nos vamos a quedar en la pura verdad, en la pura teoría, pero no se vuelve una realidad en nuestra vida y de nada sirve. Entonces, platíquenme. ¿Alguien ha podido identificar alguna área de doble ánimo, alguna área de escasez y pobreza, alguna área que tenga que ser corregida? Digo, no nos la tienen que platicar, ¿eh? Nada más díganme, sí, no, en eso estoy, o sea, porque si no, entonces, bueno, no es mi labor, ¿eh? O sea, yo no me voy a esforzar por revelarles, yo no les puedo revelar nada, ni una papa, pero más bien el Espíritu Santo sí. Nada más quiero saber si estoy siendo clara. Sí, Eri, es objetivo, sí está, bueno, en mi persona pues sí estoy analizando todo, ¿no? Está fuerte. Ok, Y pues con ello es suficiente. Ok, hace lo suyo. ok, el Espíritu Santo lo está haciendo, ¿va? Pero yo necesito saber si esos principios van quedando con claridad para que después el Espíritu Santo haga la obra de revelación y ustedes, cada una será uno obediente, cada una lo rendirá o no. Ya después nos platica el Espíritu, ¿ok?
Sí, Martita, gracias. Ok, Gracias. bien. Yo tengo Bueno. que ir anotando lo que quiero decir porque se me va la onda y la liga de lo que Está bueno que lo quiero anotes. decir. Así Sí. es que espero darme a entender porque dentro de lo que tú estás hablando ahorita, mi concordancia con esto es el recuerdo de clases pasadas. ¿Sí? Así es. Entonces, cuando reconocemos en nosotros la culpa y estamos conscientes o vemos que estamos en orgullos y pensamientos que nos llevan a la vergüenza, reconociendo nuestras faltas, que no nos permite estar en el camino justo o en el camino correcto con Cristo. Por lo tanto, sabemos que tenemos que estar constantemente en la palabra de Dios, estando en la verdad de Cristo y estar en la verdad en mi vida, marcándola o caminándola a mi lado constantemente. ¿Sí? La verdad de Dios es darnos cuenta de las bondades que Él nos da. Y cuando esto se vuelve una realidad en mi reconocimiento como persona, aceptando a Cristo en mi vida, llegando a ser la perfección en Cristo, tratando de buscar, encontrar esa perfección. Pero para llegar a todo esto, tenemos que, hable mi persona, reconocer, dejar caer ese orgullo, dejar caer esa vergüenza, encontrar dónde está eso marcado a lo mejor en un pasado que estando tanto tiempo en las clases, sí he llevado a lo mejor hasta en una confesión, pero a lo mejor no ha sido una confesión muy abierta, pero eso ha sido como una barrera que no deja uno avanzar, no me deja avanzar como tal, estar en el reconocimiento de la verdad de Cristo en mi vida. ¿Sí? Por lo tanto, dentro de toda la que veo ahorita, con mis ojos bien cuadrados, dentro de lo que estás diciendo, clase, ¿no? Todavía me falta mucho dejar atrás. Pues a todos, sí, claro. Claro. Mira, toda la reflexión que ahorita hiciste está buenísima, Martita, y me da gusto que logres, que tengas esa claridad para explicarlo así, porque lo estás narrando, lo estás resumiendo para ti misma, ¿no? Miren, es tan importante hablarlo, porque en el momento en que yo lo hablo, yo siempre pienso esto, ¿no? En el momento en que yo lo verbalizo para mí misma, yo me comprometo. O sea, yo me escucho, yo me comprometo y digo, chispas, ya lo pensé, ya lo dije y ya no me escapo, ¿no? Entonces, sí es bien importante que ustedes se tomen un tiempo para leer sus apuntes, meditarlo, repasarlo, inclusive leerlo o escribirlo y leerlo como ahorita Martita hizo ese ejercicio. ¿Para qué? Miren, yo les decía ahora, ¿no? El jueves que tuvimos la reunión con Juan Ballesteri, porque él llevó material a la venta, ¿no? Entonces me decían, ay, esto es lo que estás compartiendo en las clases de mujeres. Claro, porque a ver, primeramente es de estudio para mí, ¿sí? Primeramente es para mí. Y de ahí cuando yo lo comparto con ustedes, yo me encandilo, ¿eh? O sea, yo me encandilo. Ya quedé ahí enganchada. ¿Y qué creen? Tiene que ser también una realidad en mí, porque yo también estoy en el proceso. Yo no lo he logrado ya, ni Pablo, ¿no? Decía, no es que ya lo alcancé, pero ahí voy, ¿no? Entonces, el asunto es que es tan importante que esto ustedes no solamente lo vuelvan a leer, lo estudien, lo escriban, háblenlo con alguien más. Compártanselo a alguien más. Oye, ¿sabes qué? Me debes platicarte, fíjate que en la clase estamos aprendiendo esto, porque ahí es donde empieza a cobrar una realidad, un efecto. ¿Cómo aprendemos? El alumno no aprende de pura teoría.
El alumno aprende en el momento en que sí lo ve y lo escucha, pero en el momento en que lo hace y en el momento en que se lo enseña a otro cómo lo hace, y en la medida en que ese hacer lo va practicando, se vuelve, toma su dominio, ¿sí? Lo domina, lo hace suyo. ¿Y saben cuándo se le va a olvidar? Nunca, nunca. No sé quiénes alguna vez aprendieron a andar en bici, ¿sí? O si últimamente te has subido a una bici. Digo, esa es otra historia, ¿verdad? Pero quien aprendió bien a usar una bici, nunca va a olvidar cómo usar una bici. Ajá, ajá. Entonces, es lo mismo. Pues yo les animo a que esta enseñanza la incorporen compartiéndola con alguien más. ¿Sí? Si es la hija, la hermana, la prima, el marido, el sobrino. Y si no, a ustedes mismas. A ustedes mismas. Hablen ahí escribiendo, háblenlo y explíquenselo y digan, sí es cierto, y van, y los va a decir, ahí está en su alucine. Pues no importa, ¿sí? Pero háganlo para que estas verdades se incorporen y sea más fácil poner en práctica. ¿Ok? Bueno. Pues ya, queda el compromiso en cada una, ¿sale? Pues Así. yo creo que tenemos primeramente que aprender a vivir en el espíritu para que el espíritu realmente nos revele las verdades, ¿sí? Que van a ser una realidad en nuestras vidas y poder digerir todo esto que nos estás enseñando para podernos dar cuenta en qué parte, en qué área de nuestra vida tenemos que transformar, que cambiar Así es. nuestra manera de Mira, vivir. Vale, la vida en el espíritu es justo esto, la práctica Ajá, del evangelio, de la exacto. realidad de Dios en nosotros. Sí, o sea, ya tenemos cierta teoría, ya tenemos cierta carga de palabra en nosotros, ya tenemos cierto conocimiento, hagámoslo, vayamos a la cruz, seamos obedientes, esa es Exacto. la vida del espíritu, ¿sí? Porque la vida del espíritu no es algo místico donde yo ando flotando, donde yo ando en la nube, donde yo ando mandándole besos a todos. No, la vida en el No. espíritu es el día a día. El día de ir a la cruz, día a día. Claro, el decir, Dios, esto no me gusta, pero lo voy a hacer por amor, pero quiero ser obediente y quiero que este orgullo, lo que tú quieras, esta tibieza, esta falta de fe muera en mí. Sí, entonces, ¿cómo lo voy a identificar? Vuelvo al punto, en la oración. En la oración. No hay otro recurso, no hay otro órgano para... Miren, es nuestro escáner, es nuestro aparato tomográfico, es nuestro ultrasonido, es nuestra máquina de rayos X. Sí, o sea, Sí. pues voy y me pongo en la máquina para que el Señor me escudriñe y me revise. Y el Espíritu Santo me diga, hey, ojo, tienes un problema con esto. Tienes una latencia, tienes un síntoma. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? ¿Cuáles son las frases que ando diciendo? Ay, es que yo así soy. Sí, ay, es que yo siempre, es que yo nunca, es que a mí no. A ver, ahí hay un síntoma. ¿Sí? Y ahí es donde tengo que revisar. ¿Va? Bueno, pues ahí trabajemos, pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre justamente cómo vivir en él. Ajá, en el Espíritu. Exacto. Así es. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por su disposición, por su tiempo. Bueno.